Buenos días, estimados aprendices, bienvenidos a esta sesión de nuestra última semana de clase. Muchas gracias por su puntualidad, por su participación y pues estamos listos para iniciar esta última sesión de Excel. Vamos a revisar algunos temas que se tratan en un Excel de nivel avanzado y la invitación es para que ustedes, si tienen la oportunidad, si ven que les sirve para su vida laboral y profesional, pues la invitación es a que hagan un curso de Excel avanzado y que sigan explorando con esta herramienta que en verdad les permite hacer muchos procesos, mucho análisis, mucho procedimiento de una manera rápida, efectiva y obtener respuestas eficaces. Antes de comenzar con los temas del día de hoy, quisiera saber si hay alguna pregunta. Ya en el enlace que les compartí de notas, ya pueden ver algunos compañeros que han sido calificados la actividad 6. Ya ayer empecé a revisar actividad 6. Ya hay algunos grupos que fueron revisados, entonces eh, revisen por favor en el día de hoy, en la tarde de hoy, que ya se sigue completando esa calificación. No sé si de eso tengan alguna pregunta, alguna observación. ¿No hay preguntas? Quisiera confirmar si me están escuchando bien. Sí, señora. Ok, bueno. Entonces vamos a empezar con los temas del día de hoy. Profe, buenos días. Hola, buenos días. Profe, es que tenía una pequeña duda en el ejercicio anterior, en el S8, en el último punto. S8. Entonces espérame, lo abro. Vale, muchas gracias. Y el último punto tiene que ver con examen de admisión. ¿O cuál Ya te otro sería? confirmo. Sí, señora, examen de admisión. Listo. Dice que O sea, tenemos... el primer Dime. punto lo hice, profe, el segundo también, pero el tercer fue el que no lo... ¿Cuántos aspirantes se presentaron al examen? ¿Hayan o no hayan aprobado? Pues es cuántas personas se presentaron. Simplemente aquí es un contar. Porque dice aspirantes. Entonces aspirantes son todos estos. Ok. En este caso, pues nos daría, creo que son 36. ¿Cuántos no se presentaron en el examen de logística? Pues este sí es un contar punto sí. Porque tengo el rango, que es logística, y cuál es el criterio que no se hayan presentado, o sea que tengan NP. Sí. Les dice que hay 13. Perdón, me voy a volver que hay alguien que está tratando de ingresar. Hay algo aquí, una pregunta, ¿qué será? Dice Gisette que no escucha, va a salir y volver a ingresar. Muy bien, Gisette. Bien, entonces, ¿te quedó claro el ejercicio? Sí, sí, señora, profe, muchísimas gracias. Bueno, entonces Buenos les días, decía, profe. Yo tengo una hola, buenos pregunta días, señora. del S8. En la parte de Sí. catálogo dice que hay que dar el total de los nombres que terminen en
Creo que es en H. ¿Cómo se hace la fórmula ahí? Acá lo- Al final dice que total de ventas de los vendedores cuyo nombre terminan en H. Entonces, ¿qué función debo utilizar acá? Una función que es sumar punto sí. ¿Cuál es el rango? Entonces me están preguntando por los nombres. Entonces tengo que venir y seleccionar los nombres de los vendedores. Ahora me dicen el criterio. El criterio son los nombres que terminen en H. Entonces pongo comillas. ¿Cómo están los nombres de estos vendedores? Tienen un nombre y tiene un apellido, ¿cierto? Así es como está la estructura. Pero necesito los nombres que terminen en H, es decir, el comienzo del nombre no me interesa. Por eso coloco asterisco, que es el comodín. Coloco la H, porque son los que terminan en H. Pongo el espacio y pongo el comodín para el apellido. Cierro comillas. Y el rango de suma, entonces ahora lo voy a definir. ¿Qué es lo que me está pidiendo? El total de las ventas. Entonces selecciono las ventas y de esta manera obtengo el resultado. ¿Sí te quedó claro cómo es el tema del comodín? Sí, señora. Gracias. Bueno, en este creo que también hay uno cuyo apellido comience con S. Entonces es total de unidades, también es un sumar punto sí. ¿Cuál es el rango? Entonces aquí también es el dato de los nombres. Entonces vamos a correr un poquito de esto para poder seleccionar ese rango. El criterio, entonces ahora me dicen es que los apellidos que comiencen con S, es decir, asterisco para el comodín del nombre, espacio, la S, que es el apellido, que comienzan por S, asterisco porque no me interesa el resto de la información, cierro comillas, perdón, y acá me está pidiendo son las unidades. Entonces vengo y escojo el rango de unidades. Entonces las unidades de los apellidos que comienzan por S son 156 unidades. Bien. Entonces ahora sí vamos a los temas del día de hoy. Les decía que estos temas nos ayudan mucho para el análisis de información. Básicamente aquí ya no tendría que hacer muchas operaciones ni de utilizar muchas funciones, sino analizar resultados. Entonces, eso me permite los temas de subtotales y tablas dinámicas. En el ejercicio de gastos, ustedes ven que tengo una columna donde están descritos unos gastos de agua, alquiler, aprovisionamientos, luz, material de oficina, salarios, teléfono, transporte. Tengo un registro de los meses de enero y febrero de los diferentes gastos. Tengo el valor de cada uno de esos gastos y tengo dos departamentos, departamento A y departamento B. Con esta información me pueden pedir informes de muchas cosas y fíjense que solo tengo 4 columnas.
Entonces, por ejemplo, si me dijeran, necesito que me diga cuántos son los gastos del departamento A y cuántos son los gastos del departamento B. Pues a pesar de que la información sea muy pequeñita, pues si no tengo la herramienta adecuada, quizás tarde un poco en entregar la respuesta. Entonces, para eso vamos a utilizar una herramienta que se llama subtotal. Esa herramienta está en el menú datos, aquí al final. Dice que calcula rápidamente las filas de datos relacionados insertando subtotales y totales. Ya sabemos que hace esa función. Pero antes de aplicar el subtotal, lo primero que yo debo hacer es ordenar la tabla por el criterio que quiero sacar el resultado. Cuando yo ordeno y llamo la opción ordenar, ustedes pueden observar que aquí en la parte superior dice que mis datos tienen encabezados. De esa manera, el que hace coger todos los títulos de las columnas, por ejemplo, gastos, mes, importe y departamento, y dejarlos ahí para que yo escoja de acuerdo al criterio que quiero ordenar. Puede ocurrir en algunas ocasiones que este chulito no esté marcado. Cuando no está marcado, entonces él se pierde y dice más bien que por qué criterio quiere ordenar usted, si por columna A, B, C o D. No quiere decir que la ordenanza quede mal hecha. Lo que pasa es que cuando yo tengo información o una tabla muy grande y poder identificar cuál es cada una de las columnas, pues va a ser un poco más complicado. En cambio, si aquí está el chulito marcado, está la opción de mis datos tienen encabezados, independiente del tamaño de la columna, de la tabla, yo voy a poder identificar por qué criterio quiero ordenar. Entonces, esta es una recomendación que se den cuenta que esta opción siempre esté marcada. Una vez que usted tenga la lista de sus columnas, pues usted decide por qué criterio quiere ordenar. En este caso yo quiero ordenar por departamento y el criterio de ordenación será de la A a la Z o de la Z a la A porque la información de esa columna tiene letras. Pero si yo cogiese, en vez de departamento, sino el importe, pues como la información que hay allí son números, pues el criterio de ordenación será de menor a mayor o de mayor a menor. ¿Puedo agregar niveles de ordenación? Sí, entonces aquí está la opción de agregar o de eliminar niveles. ¿Qué quiere decir agregar nivel? Que usted puede primero, por decir algo, escoger como primer criterio que me ordene por departamento. Si yo agrego un nivel, puedo decirle que luego me ordene por mes. Si la información de la tabla es muy grande, puedo seguir agregando niveles de ordenación para que la tabla me quede quizás un poco mucho más ordenada. Sin embargo, yo no necesito sino por departamento, por eso le voy a eliminar ese nivel. Bien, entonces ya tengo seleccionado por departamento, lo quiero de la A a la Z y le doy a aceptar. Entonces la tabla me queda primero con todos los del departamento A y luego con todos los del departamento B. Hasta aquí simplemente he ordenado. Ahora sí me voy a aplicar el subtotal. Entonces el subtotal es este cuadrito que hay acá y dice que para cada cambio en ¿qué? Pues para cada cambio en departamento, que es el dato que yo quiero que me dé como respuesta, que me utilice una función de suma
porque eso es lo que quiero saber, cuánto me valen los gastos de cada uno de esos departamentos y que al hacer la suma me agregue ese subtotal pues en el importe que son los datos numéricos. Le doy a aceptar y entonces él viene aquí al final de la información del departamento A y me coloca esta línea donde me está totalizando el valor de los gastos del departamento A. Y si yo me voy al final, entonces me totaliza los gastos del departamento B y además me saca un total general. Pero observemos aquí al lado izquierdo. Si ven que me está colocando unos cuadritos, unos indicadores, donde hizo los subtotales y además en la parte superior me coloca 3 indicadores. 3, 2, 1. Si yo le doy clic en el 2, entonces él lo que hace es mostrarme el total del departamento A, total del departamento B y me muestra el total general. Si me voy al indicador 1, me muestra el total general y si me devuelvo al indicador 3, pues vuelve la tabla completa. Entonces, observen que lo que me está totalizando es la información de acuerdo al criterio que yo le he dado. Supongamos que ya sé cuánto se me va por cada departamento. Pero ahora quiero saber, además, cuánto gasto en cada uno de los servicios. Entonces, me ubico nuevamente dentro de la tabla, le doy subtotal y ahora quiero que me muestre para cada gasto que me siga sumando el importe, pero le quito la opción de que me reemplace el subtotal actual. Es decir, le estoy diciendo que al subtotal que tengo me le adicione este nuevo subtotal. Si yo dejara habilitado este de reemplazar subtotal actual, pues él me borra el que tengo y me crea uno nuevo. Pero yo quiero es que aparezcan los dos, por eso lo desmarco. Le doy a aceptar y entonces por cada gasto, entonces él me está diciendo que el total del agua fueron 25, del total del alquiler fueron 190, de los aprovisionamientos 45, del total de luz 60 y así sucesivamente, y me deja el total por el departamento A, lo mismo hace por el departamento B, y observen que ya aquí me creó un cuarto nivel. Entonces vamos a revisar el tercero. Entonces lo que hace en el tercero es que me coloca los totales de cada gasto y el total del A, total de cada gasto y el total del B. Revisemos en el segundo. En el segundo indicador solo me muestra los totales por departamento. En el primero me muestra el total general y si me regreso al cuarto, pues es la información de la tabla total. Fíjense cómo puedo manipular yo esta información y sacar muchísimo, porque ya no solo tengo el departamento los gastos por departamento, sino los gastos por servicio. Si quisiera también podría hacerlo por mes. Pero bueno, ya saqué el informe, ya di el resultado, quiero quitar esos subtotales, entonces me vuelvo a subtotal, le digo que me los quite todos y ya mi tabla queda en su estado original.
he sacado informes, he sacado reportes y la tabla no ha tenido ninguna afectación. Digamos que los mismos resultados también los puedo obtener con una tabla dinámica. Entonces, miremos qué es una tabla dinámica. Me voy a ir al menú Insertar y la primera opción que hay es la tabla dinámica. Dice que permite disponer y resumir fácilmente datos complejos en una tabla dinámica. Vamos a ver cómo funciona. ¿Qué es lo importante? Estar dentro de la tabla que contiene la información. Entonces me ubico en cualquier posición, me voy y llamo tabla dinámica y me aparece esta ventana. Esta ventana que me dice que seleccione una tabla o un rango. Entonces voy a verificar si la tabla que yo tengo está seleccionada. Entonces verifico y la selecciono. Que si quiero utilizar una fuente de datos externa, no quiero utilizar datos externos, solo los que están ahí. Que elija dónde deseo colocar el informe de tabla dinámica, si en una hoja de cálculo nueva o en la hoja de cálculo existente. Yo la voy a colocar aquí mismo para que veamos cómo nos queda nuestra tabla dinámica. Entonces voy a escoger por aquí al lado un rango. Este rango. Que si quiero analizar varias tablas o que si quiero agregar estos datos al modelo de datos. No quiero analizar por ahora, sino una tabla, una información, una tabla. Estas opciones que tiene ahí, pues es lo avanzado que ustedes deben explorar en su Excel avanzado. Le doy a aceptar y me genera el cuadro para la tabla dinámica. Mire, aquí está la tabla normal y aquí está el cuadro para que yo inserte los datos de mi nueva tabla dinámica. Con subtotales que estábamos analizando, los gastos que tengo por departamento. Entonces aquí aparecen los campos de la tabla dinámica, los mismos títulos de la tabla original. Entonces selecciono departamento y él ya me lo está colocando acá, los dos departamentos que hay y el importe. Entonces me genera una nueva tabla con la información. Fíjense, del departamento A, la suma de los gastos son 2.450. Del departamento B, 3.485, total de gastos 5.935. Si ven lo fácil que es generar una nueva tabla con la información que yo tengo. Y hay que incluir los gastos. Entonces simplemente le doy clic en los gastos y él ya me aumenta la información con cada uno de los gastos. Fíjense que aquí me está poniendo en la parte superior el informe del gasto total y por cada uno de los gastos de los servicios que tengo. ¿Sí ven esa tabla dinámica tan bonita? Ahora, listo, tengo mi tabla dinámica y necesito representar esto. Entonces, estando dentro de la tabla, ay, perdón, me pasé a otra. Estando dentro de la tabla, llamo aquí el gráfico dinámico y él automáticamente me genera el gráfico de acuerdo a la información que yo le estoy dando. Entonces, aquí me está generando el gráfico de esa tabla. Fíjense que aquí está departamento A, departamento B y este es el total. Ya los gráficos ustedes los analizamos en el tema 5 de Excel, pero aquí por ejemplo usted puede filtrar
y dejar solo los gastos del departamento A. O si quiere, puede filtrar y dejar no todos, sino solo agua, luz, teléfono y transporte. Y esa será su nueva tabla, su nuevo gráfico. O le dice que los seleccione todos y que seleccione los dos departamentos. Entonces es una forma muy rápida y muy precisa de analizar información. Voy a borrar el gráfico o mejor lo voy a pasar. Recuerden que puedo mover el gráfico a una hoja nueva, lo voy a dejar por allá. Listo. Entonces sigo acá en mi tabla dinámica. Esta es una forma rápida de hacerla. Voy a desmarcar. Y la otra forma de hacer es que usted arrastre estos mismos campos a la parte de abajo, donde puede usted organizar la información a través de filtro, columna, filas o valores. Por ejemplo, puedo colocar aquí el departamento en la parte de filtros. Perdón, que no lo arrastré. Perdón, primero voy a llevar el departamento a las columnas. Entonces, fíjense que aquí arrastré departamento a columnas y quedó el departamento A y el departamento B en columnas. Los meses que no los hemos trabajado, los voy a traer a las filas y el importe lo voy a llevar a valores. Entonces, aquí es otro informe. Por mes, ¿cuánto estoy gastando? En el departamento A y en el departamento B. ¿Sí? Es otro reporte que puedo obtener de mi tabla original y llevarlo a la tabla dinámica. ¿Qué creen ustedes que pasaría con el... ¿Dónde está? Con el gráfico? No lo encuentro el gráfico. ¿Dónde quedaría el gráfico? Aquí al lado. Pues ahora me está cambiando el gráfico, es por el departamento, los gastos del departamento A y los gastos del departamento B en el mes de enero y en el mes de febrero. ¿Qué es lo importante cuando usted arrastre? Que en la posición de valores debe quedar siempre datos que contengan números, porque ahí es donde se va a hacer o la suma. Miremos qué funciones hay. Está la suma, el contar, el promedio, el máximo, el mínimo, producto, contar números y estas de desviación. Y me permite mostrar los valores con cálculo, con porcentajes y algunas otras opciones. Entonces, esto a grandes rasgos es lo que es una tabla dinámica. ¿Qué me permite hacer? Entonces igual puedo filtrar por el mes de enero y tener toda la información o tener todos los meses. Si yo quisiera mirar cómo es el tema de los gastos, pues aquí también entonces puedo traer esta opción de gastos. Bien, aquí están, entonces puedo traerlos todos o puedo seleccionar algunos como agua, luz y teléfono. Y entonces, pues, de acuerdo a los gastos que yo he seleccionado, me traerá la información de enero o de febrero. Miremos qué pasó con el gráfico. Aquí ya el gráfico cambia porque está filtrada la información, no de todos los gastos, sino de algunos.
Entonces, con esta tabla dinámica usted puede jugar con la información y va a tener la certeza de que los reportes que usted saca pues son confiables porque están tomados de una tabla que usted ha logrado construir y con la certeza de que no se le va a mover esa información. Si usted se sale de la tabla dinámica, es decir, se coloca en otra posición de celda, pues aquí le queda su información, su nueva tabla normal. Y si quiere modificarla, pues le da clic nuevamente en la tabla y puede jugar nuevamente con los campos de la tabla dinámica. Bien. Otro tema que está aquí es el de filtros avanzados. Cuando yo quiero filtrar información, voy a ampliar un poco acá. Cuando yo quiero filtrar información, recordemos que lo que hago es dejar pasar cierta información. La miro, la analizo, pero si yo quiero crear nueva información filtrada a partir de información que ya tengo, pues lo mejor es utilizar la opción de filtros avanzados. Para utilizar los filtros avanzados, lo único que yo debo hacer es copiar el título de las columnas, ponerlo en otro lado, donde usted considere, lo voy a colocar aquí en la parte superior, y vamos a desarrollar estas opciones que me están pidiendo realizar con filtros avanzados. Entonces me dicen que cree una nueva tabla con las personas que comienzan con, las personas que el nombre comience con M. Entonces aquí donde pegué los títulos de las columnas, debajo de nombre coloco la letra M. Me ubico dentro de la tabla, me voy al menú datos y aquí está avanzadas. Ese nuevo cuadro me dice que qué acción quiero hacer, que si quiero filtrar la lista sin moverla a otro lugar o si la quiero copiar a otro lugar. Yo quiero copiarla a otro lugar para que ustedes puedan ver cómo es el tema de los filtros. Que verifique cuál es el rango de la lista. Entonces vengo, verifico si ahí está la tabla que quiero analizar. Que revise el rango de criterios. Entonces borro acá. ¿Y cuáles son los criterios? Los criterios son este cuadrito que está aquí arriba y que le diga a dónde lo quiero copiar. Entonces vamos a copiarlo. Voy a copiar esa nueva tabla por aquí arriba. Voy a copiarla por acá. Y que me lleve solo registros únicos y le doy a aceptar. Entonces, él me trae una nueva tablita con la información que yo le pedí. En este caso le dije que me trajera las personas que comienzan con M. Miremos cuántas hay en la tabla. Efectivamente solo hay uno, que es María. Miremos el segundo, dice personas que el apellido comiencen por S. Entonces quito acá la M y pongo en el apellido la S. Vuelvo y llamo avanzadas, que me lo copio a otro lugar, verifico que mi tabla esté bien, verifico que el rango de criterios esté bien, y lo único que hago es decirle que me lo copie ahora aquí abajito. Solo registros únicos y aceptar. Entonces ahora hay 3 personas que tienen apellidos que comienzan por S. El siguiente.
Mostrar las personas que tengan una puntuación acumulada mayor o igual a 25. Entonces aquí donde son los criterios, voy a venir a puntuación acumulada, que es esta que hay acá, y digo que los mayores o iguales a 25. Vuelvo y me ubico en la tabla avanzadas, que me lo copia a otro lugar, verifico el rango, verifico los criterios. Ahora quiero que me lo copie, no acá, sino más abajito. Solo registros únicos y aceptar. Entonces, efectivamente, la información que me trae es únicamente los que tienen puntuación acumulada de 25 en adelante. Me dice aquí, mostrar personas que su nombre comience por J y o su apellido empiece por F. Aquí voy a mostrarles dos cositas. Una es que el nombre empiece por J y su apellido comience por F. Entonces voy a poner la J en el nombre y el apellido y la F en el apellido. Me vengo acá, que me copia a otro lugar, verifico el rango, miro el criterio, está bien. Que me lo copie ahora por aquí abajito. Solo registros únicos y aceptar. Entonces él toma y me trae los que cumplen la condición, nombre por J y apellido por F. Pero ahora voy a poner el apellido no en la misma línea, sino en la línea de abajo. Y miremos qué pasa. El rango de la lista está bien. Ahora el rango de criterios, si tengo que moverlo, porque tengo que incluir una filita más. Que me lo copie, entonces que me lo copie ahora en esta parte de abajo. Solo registros únicos y aceptar. Entonces, ¿qué diferencia hay entre este y este que me trajo? Es que aquí me trae los nombres y apellidos que cumplan con la condición de que comiencen por J y además su apellido comience con F. En este de acá, cuando los pongo en línea separada, es que su nombre comience por J o su apellido comience con F. Entonces, cuando están en la misma línea, funciona como un I, y cuando están en líneas separadas, funciona como un O. ¿Sí es claro? Las diferentes formas de utilizar las funciones, el filtro avanzado con los criterios. Entonces, eso es simplemente el inicio de todo lo que usted puede hacer, de todos los informes que puede sacar con estas herramientas de subtotales, tablas dinámicas y filtros avanzados. ¿Preguntas de estos temas? Sí, profe, yo tengo una pregunta ahí a lo último. Sí lo entendí, pero me enredé en la parte del I o del O. Del O. Mira, si yo tengo en la misma línea J y F, o sea, las dos condiciones, él me trae esta información, esta que está acá. Es decir, que el nombre comience con J
y sus apellidos comiencen con F. Debe cumplirse las dos condiciones. Pero Sí. cuando están en líneas separadas, es decir, la J, el nombre en una fila y el apellido en otra fila, entonces me trae esta información. Que el nombre comience por J o su apellido comience con F. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿por qué me trajo al señor Sánchez? Pues su apellido no empieza con F, pero su nombre sí empieza con J. Ah, ok, ya, ahora sí entendí por qué. Funciona como un O. Profe, Señor. Hola. Listo, gracias. profe, Bueno, tengo una duda. ¿Sabe que pues estuve revisando en territorio el ejercicio de la guía C y usted me hizo una observación que dice revisar el ejercicio de factura que está mal planteado en el resultado tiene tres condiciones para obtener el resultado y en el ejercicio de buscar V no coloca falso para encontrar la coincidencia exacta y le está dando mal la respuesta de corregir. Bueno, la de buscar V ya entendí que toca eliminar esa parte de falso. Pero en la no, parte, no le toca eliminarla, le toca colocarla. pero bueno, Es que pero usted no la coloca, usted lo deja hasta el indicador de columna. no, yo En- coloco al final no, falso. no, es que no tengo abierto acá el ejercicio tuyo, pero por ejemplo lo que ustedes hacen es esto. Y lo tengo muy claro porque aquí en el buscador. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, un dato cualquiera, lo voy a hacer solo para uno. Entonces aquí está el Yo busco. por lo Vamos a menos ver. el de Adriana. ¿Cómo? Yo utilicé el de Adriana, el que no tiene apellido. No, Y- es que uno puede utilizar cualquiera. sí, La pero yo idea en es ese buscar, ejercicio, yo al final le coloqué falso. mira, Porque yo el día de tú ese cuando dices valor buscado, sí, la matriz, está perfecto. El indicador de columnas 2 y lo dejan así. Entonces, mira, 1729 está Andrea, pero yo como reviso, entonces 3426 y mira, 3426 me trae un Víctor y 3426 es Juan. Entonces yo no es que verifique, mi verificación es esa, entonces yo digo, 2332. Sí, Vic, está bien. Ahora 1937. ¿Sí ves? En algún momento, por eso él dice aquí que en ordenado debe colocarse, para encontrar la coincidencia exacta, colocar falso. pero profe, en ese, o sea, en la guía mía yo le coloqué falso. De hecho, la descargué la que está en territorio y toda dice falso. En algunos no has colocado falso. Mira Eh, donde usas función buscar B, que no has fijado la opción de falso. o sea, toca fija, o sea, escribir falso y fija. Siempre debes de escribir falso. Yo En le este. escribí. Y profe, en la factura, pues, ese Es día que lo explicó y en yo lo explico factura tú lo que haces es aquí poner la función sí, y ahí no se coloca función sí. funciones. Uno lo que hace es colocar las unidades, las que quieras, colocas el precio que quieras, aquí en valores hacer la multiplicación de unidades por precio. Hasta aquí, aquí suma, y aquí en el descuento es donde aplicas la función sí, donde dice que si este valor que hay acá es superior a 600, o sea, es mayor o igual a 600, si eso es verdad,
se le hace un 15% de descuento. ¿A quién? A este valor, por el 15%. Si no, pues no le ponga, no le dé descuento, póngale 0. ¿Sí? Profe, sí, de hecho, ese ejercicio nosotros en la clase, bueno, anterior, teníamos duda y usted lo explicó y nosotros lo hicimos igualito. O sea, Es que no sé si, la si verdad quiere es que le no sé comparto, cuál es el si tuyo. quiere le comparto como pantalla y le muestro que debe ser que, o sea, no sé si se confundió de Guy, pero yo lo tengo igual. Yo en No, la pues primera, yo voy, lo que pasa es que yo voy descargando de territorio y voy revisando. Pues si quiere envíamelo por la mensajería y yo lo reviso, no hay ningún problema. ok, profe. Sí, porque en esa guía 6, o sea, nosotros hicimos los mismos pasos. En la Bueno, parte V, envíamelo ¿sí? y no ¿Otra hay vez? problema. Sí, sí. Listo. Bueno, Bueno, gracias. entonces nos queda hoy para terminar la exposición de datáfono de Luisa, José Miguel, Milady, Karen y Joas. ¿Están listos los compañeros? Profe, disculpa, una pregunta. Señor. Creo que tú ya revisaste el S6, A todos no. Ok, es que estaba revisando y no tenía comentario, por eso te lo preguntaba. No, todos no tienen revisión. Son Listo, algunos. profe. Vale, muchas gracias. Bueno, Profe, disculpe, nosotros ya expusimos datáfonos. sí. Señora, Entonces, ¿quién me hace falta? nosotros ya terminamos. El último fue el de Calculadoras. calculadoras digitales. Ya Ah, expusieron ok. Listo. Sí, listo. Entonces, ¿saben qué? Me ayudan. No he revisado esa parte. La idea es entonces que ustedes me coloquen las presentaciones de PowerPoint y con eso yo para la próxima clase hacemos un jueguito con algunas preguntas de esas exposiciones. No es calificable, es un jueguito que voy a hacer para que ustedes sepan que hay otro tipo de herramientas de TIC que nos pueden servir. ¿Listo? Muchísimas gracias por la aclaración. señora. Entonces, con esto terminamos nuestra parte de Excel. En verdad quiero agradecer mucho por su participación y por toda la entrega que le han colocado. Esta es una herramienta muy buena que les va a servir muchísimo en cada una de sus actividades. Entonces, la invitación es a que sigan explorando esta herramienta. Entonces, con esto damos terminada la sesión del día de hoy. Nos encontraremos el próximo viernes y ahí terminaríamos nuestra programación. Les deseo entonces un feliz día, muchos éxitos Muchas gracias, y profe, que estamos en tenga contacto. buen día. Hasta luego. Lo Gracias, profe. mismo, feliz día. Muchas gracias, profe. Bueno, que estén muy bien.